Buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Que el Señor le bendiga a todo aquel también que se conecta, o mejor dicho, a todo aquel que escucha esta grabación. Bueno, hoy es día jueves 9 de julio del 2020. Y como de costumbre, pues cada jueves tenemos el discipulado de la mente de Cristo. En esta oportunidad, pues vamos a estar estudiando la característica de la mente de Cristo, la mente de siervo, la parte 2. La meditación bíblica para el día de hoy está en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Nombre de Cristo para hoy, el Maestro venido de Dios, tomado de Juan, capítulo 3, versículo 12. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder llevar tu palabra, de poder llevar este estudio. Bendecimos en esta hora a la Iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios. Bendigo a cada uno de los hermanos y personas que están escuchando este audio. Queremos darte la gracia por tu bondad, por tu misericordia, y pedimos a tu Santo Espíritu que nos dirige en todas las cosas. Señor, que nos haga cada día más obediente a tu palabra, que nos haga fiel y leal a ti, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, este texto de 1 Samuel 15:22 quisiera hacer una acotación acerca de él. Acá la pregunta que hace Dios, pues Jehová de los ejércitos, hace una pregunta que si se agrada. Hoy hiciera esa pregunta de la siguiente manera: ¿se agrada a Dios de tus ofrendas y lo que tú puedas ofrecerle y que no obedezca a su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que lo mejor de la ofrenda que le puedas dar. Dios ciertamente está interesado en que le obedezcamos, en que escuchemos bien con atención las cosas que Él nos demanda a través de la palabra. Dios no se agrada tanto de que ayunemos y le busquemos y vivamos una vida desordenada, de ninguna manera. Una vida de desobediencia, una vida alejada de su palabra, no. Dios no se agrada de eso. Dios se agrada que le obedezcamos. A Dios no le agrada el esfuerzo que hagamos nosotros a fin de agradarle, sino más bien que haya en ti obediencia. Si no hay en ti obediencia y si hay falta de atención a Él, que es lo que Él demanda, a Él no le puede agradar. Todo el esfuerzo que puedas tener, si pasas por alto la obediencia y la falta de atención a su palabra, pues Él no se va a agradar. Así que si no ponemos atención en lo que Dios demanda de nosotros y caminamos en ello, ciertamente estaremos en desobediencia, creyendo que estamos dando lo mejor a Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Hay una palabra en Proverbios 14:12 que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, hoy tenemos la continuación, ¿verdad?, de las características de la mente de siervo, la parte 2. Estuvimos la semana pasada considerando las primeras 3 características, que fueron humilde, obediente y dispuesto. Hoy nos toca considerar la cuarta y la quinta característica, que son leal y fiel. Hoy vamos a comenzar la cuarta característica, que es leal. Y ser leal no es otra cosa que guardar a alguien la debida fidelidad, ser fiel con alguien. Y fidelidad es la firmeza y constancia de los afectos, ideas y obligaciones
y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Sinónimos de leal: fiel, franco, honrado, noble, constante, sincero, confiable. La lealtad está asociada a la fidelidad, van como unidas una de la otra. Alguien leal es alguien fiel, que no te da la espalda ni con sus actitudes ni en pensamiento. Y Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios, a la familia, a la iglesia y a su trabajo, entre otras cosas. La palabra fidelidad, ¿verdad?, tiene que ver directamente con una persona. Cuando hablamos de fidelidad es directamente en nuestra relación con una persona. Y la lealtad tiene que ver directamente con una causa. Se puede ser fiel a Dios, ¿verdad?, porque crees en la persona, crees en Dios. Pero tal vez no seas leal al pastor porque no crees en la causa. Por supuesto, Dios desea que seas fiel y leal. Eso sería lo ideal. La lealtad tiene que ver con razón. Dios mismo lo primero que pide es fidelidad. Él pide tu corazón primero. Y luego, pues, la razón se acomoda. Como le dije anteriormente, un creyente puede ser fiel a Dios, pero a la vez no puede que no sea leal. Aunque sea siempre fiel a Dios, puede estar en desacuerdo con la forma en cómo el pastor pueda guiar a la iglesia, ignorando tal vez o pasando por alto que el pastor también trabaja para el Señor y ha sido puesto por Él. Así que la fidelidad tiene que ver con un sometimiento. La lealtad tiene que ver con asentimiento. Aunque no te sometas a alguien, puedes seguir haciendo lo que te enseñó como causa. Y aunque esto ya suene extraño, lo peor ocurre cuando no solo se pierde el respeto a esa autoridad, sino que se hacen cosas en contra de esa autoridad. Aunque leal sigue siendo la tarea, el fiel nunca hablará mal de aquel a quien es fiel, y mucho menos hará algo que de alguna manera dañe, denigre o cuestione a esta persona. Bueno, y tal es el caso de nuestra relación con Dios. Nosotros podemos ser fieles con Dios, pero tal vez nuestro testimonio demuestra que no somos leales con Él, porque tal vez nuestro testimonio de alguna manera esté dañando, denigrando o cuestionando el nombre de Dios. Así que en resumidas cuentas, pues, si estamos en Cristo, debemos ser, ¿verdad?, fiel a Dios, pero también debemos ser fiel a su obra. En Lucas 16:13 dice la palabra: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lealtad quiere decir que usted tiene un corazón íntegro, un corazón completo. Y solo el siervo leal es de veras confiable. Alguien leal es alguien que su corazón le pertenece a una persona, en este caso al Señor. Y esto es importante, porque cuando nuestro corazón depende y está por completo para Dios, entonces vamos a ser confiables. Y la lealtad va a ser indispensable para un siervo. Alguien que es siervo de Dios debe tener esta cualidad. Este es un requisito sine qua non que usted debe tener. La obediencia pudiera requerir sacrificio aún hasta la muerte, pero solamente la lealtad permanece firme sin importar el costo. O sea, si es leal, una persona va a llegar hasta las últimas consecuencias que tenga que afrontar. La lealtad es exclusiva.
La lealtad nos habla y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, como dice en Josué 24:15. Y Dios nos exige lealtad porque Él es un Dios celoso, porque Él es absoluto. El señorío, por definición, no puede ser parcial. Si Él es su Señor, si Él es mi Señor, entonces yo no puedo responderle negativamente a lo que Él me demanda. Aparte de esto, pues la lealtad es un requisito indispensable para la ciudadanía en el reino de los cielos. Somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que no solamente podemos decir, soy fiel a Dios, sí, soy fiel a Dios, pero soy desleal a la iglesia, ¿verdad? Soy desleal a mis hermanos, soy desleal a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, porque aunque la fidelidad va directamente con la persona, la lealtad va con la causa, y nuestra causa es bueno trabajar en el reino. Entonces no podemos ser desleales y decir que amamos a Dios. Por ejemplo, en Primero de Reyes, ¿verdad? El profeta Elías, en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 10 y 14, dijo esta palabra: he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos. Únicamente la lealtad alaba al Padre por cualquier cosa que le sea agradable a Él. O sea, la lealtad nos mueve a hacer cualquier cosa que le agrade a Dios. Y la lealtad le va a permitir a Dios promovernos. Fíjense algo que está en el capítulo 37 al 41 de Génesis, hablando de José, hijo de Jacob. Fíjese usted, José fue traicionado. ¿Por quién fue traicionado? Fue traicionado por sus hermanos. Inicialmente quisieron matarlo, después lo metieron en una cisterna. Por último terminaron vendiéndolo a unos ismaelitas. Y estos ismaelitas a Potifar, ¿verdad? El principal de Egipto. Así que inicialmente es traicionado por sus hermanos, luego por la esposa de Potifar, que le levanta una calumnia, y luego por el copero, que se olvidó de él. Sin embargo, José permaneció fiel a sus hermanos, permaneció fiel a Potifar y permaneció fiel a Dios. Y gracias a su lealtad, José pudo ser promovido a ser primer ministro de Egipto. Tremendo, ¿verdad? Así que cuando nosotros somos leales a Dios, permitimos a Dios que nos promueva. Jesús es nuestro ejemplo de lealtad. Su lealtad al Padre se ve en la consagración de su vida. Él consagró su vida a la voluntad del Dios Padre. También fue leal a sus discípulos. En su oración como gran sumo sacerdote, Jesús le dijo al Padre lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre. Juan 17:12. Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Esto en cuanto a la lealtad. Ahora veamos la quinta característica, que es fiel. Y fiel es, hablando de persona, pues, es aquella que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o a algo. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así que todos los que tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de servir a Cristo y de administrar los misterios del Señor, una cosa que va a pedirnos Dios es que seamos hallados fiel en aquello en lo que hemos sido puestos. Por medio de Moisés, pues, Dios ordenó a su pueblo que fuera fiel.
En Deuteronomio 10:20 dice: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Así que la fidelidad va a reflejar la lealtad de un Dios que dice: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, como dice en Jueces 2:1. Dios es un Dios de leal, sus promesas las ha cumplido y las promesas que están por cumplirse las cumplirá cabalmente. Es un Dios fiel y aquí se va a reflejar la fidelidad de Dios en declaraciones como esta que vemos, ¿ves? En Hechos 5:29, por ejemplo, Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús también elogió a sus fieles a través de las parábolas. Jesús nos describía como pámpanos que permanecen en Él. Él decía que si permanecemos en Él, pues llevaríamos mucho fruto. En la fidelidad usted prueba su condición de pámpano. Solo un pámpano que permanece lleva fruto. Va a llevar abundante fruto. La obediencia no puede ser una acción de una sola vez. La obediencia debe ser un proceso continuo. Y alguien que es fiel tiene que ser obediente. Y esta fidelidad, ¿verdad?, es inclusiva. Se va a aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida, en los asuntos pequeños y aún en los asuntos grandes. La fidelidad le permite a Dios, pues, ampliar nuestro ministerio. En el Evangelio según Lucas, capítulo 19, versículos 16 al 17, dice lo siguiente: vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. En el 18 dice: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En Mateo 25, versículo 21 al 23 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo al Señor: 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como vemos en estas parábolas, ¿verdad?, tanto los hombres que habían ganado 10 y 5 minas, ¿verdad?, y tanto a los otros, pues, que recibieron 5 talentos y 2 talentos, fueron fieles también en lo poco, ¿verdad? Dios lo puso a cargo de mucho. Dios va a recompensar la fidelidad nuestra con mayor confianza. Cada vez que somos fieles, cada vez que somos leales, y esto incluye la obediencia de por medio, Dios va a recompensar esa fidelidad y esa lealtad con mayor confianza. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel. Lo fue el Padre hasta la muerte. Y por cierto, muerte de cruz. También le fue fiel a sus discípulos. En Juan 13:1, ¿verdad?, dice la palabra: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se mantuvo en el tiempo y la distancia, amando la grey que Dios le había entregado. Fue fiel hasta lo último. Y Jesús sigue siendo fiel como nuestro sumo sacerdote. En Mateo 28:20, Él nos dio una promesa. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Apocalipsis 19:11 lo describe a nuestro Señor Jesucristo como fiel y verdadero. Ejemplo tenemos de fidelidad, ejemplo tenemos
en Jesús de lealtad. Y tenemos que estar conscientes, hermanos, que si nosotros queremos progresar en el llamado que Dios nos ha hecho, tenemos que tener mucho cuidado de no desviarnos. Pudiera ser que estuviéramos siendo fiel a Dios, pero pudiera que en algún momento no seamos leales. Cuando nos desviamos, cuando nuestra conducta no está conforme a la palabra, aunque le amemos, si no hay obediencia, ¿verdad? Si no hay sumisión, vamos a sufrir pérdida. Recuerden que la fidelidad exige sumisión y la lealtad exige aceptación, asentimiento. O sea, la fidelidad a Dios exige que estemos sumidos a Él, que estemos realmente, aunque no entendamos, estemos obedientes a Él, estemos dispuestos para Él. Pero también cuando somos leales va a entrar la razón. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios necesita, no porque, sino para beneficio nuestro, que nosotros andemos correctamente, que andemos conforme a la profesión a la cual hemos sido llamados. No podemos decir que tenemos un Dios poderoso, un Dios santo, cuando nosotros andamos caminando de otra manera, cuando no nos santificamos, cuando tenemos una vida que deja mucho que desear y cuando somos de mal ejemplo al mundo, cuando empiezan a hablar denigrantemente de la iglesia y de Dios mismo por causa nuestra. Estos ejemplos lo hemos visto. En la actualidad, pues, usted ha visto como gente de cierta relevancia en el Señor, en nuestro Señor. De repente ha alcanzado cierto sitial ante la comunidad y se descuida y comienza a apartarse, comienza a no ser leal a Dios, comienza a incurrir en ciertas cosas que a Dios no le agrada. Y aunque ama profundamente a Dios, cree que está sirviendo a Dios. Por eso le leí al principio el primero de Samuel, ¿verdad? Primero de Samuel capítulo 15, versículo 22. Dios no le agrada, hermano. A Dios no le agrada tanto los holocaustos, lo que nosotros podamos darle a Dios. Sí, Él se agrada cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le buscamos en oración, cuando nos acercamos a su presencia, cuando hacemos un holocausto, ¿verdad? Que es nuestro culto racional hoy en día. Pero a Él le agrada más que le obedezcamos. A Él le agrada más que hagamos conforme a lo que está escrito en su palabra. A Él le agrada la obediencia. Dice que la obediencia es mejor para Él que los sacrificios. Es como un padre con un hijo. Usted que es padre, usted que es madre, ¿qué le gustaría a usted? ¿Que su hijo le haga grandes regalos? ¿Que le regale un carro? ¿O que le regale un apartamento, pero que el producto de lo que compró, bien sea el apartamento o el carro, sea producto del robo, de un atraco, de que haya atracado? Bueno, así mismo es el Señor. El Señor dice que Él no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. ¿Sí? Y dice que el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Bueno, la grosura de los carneros cuando estaba allí en la parrilla, ustedes han visto la parrilla, usted siente que ese olor sabroso que sube. Y uno huele y dice, ay, qué sabroso debe estar esa parrilla. Pero Él dice que para Él es mejor agrado que nosotros pongamos atención a lo que Él nos habla. Dios quiere que estemos atentos. Entonces hay dos cosas acá muy importantes: la obediencia y el prestar atención. Imposible que alguien que no preste atención sea obediente, porque no sabe
lo que se le está diciendo, no conoce lo que Dios quiere que se le haga. Así que Dios no se va a agradar así como un padre no se agrada de esos regalos majestuosos, producto del delito, así Dios no se agrada que tú le hagas ofrenda y no le obedezcas. Nos engañamos nosotros mismos nos estamos engañando en eso, y Dios quiere que seamos leales y fieles, que prestemos atención. Es la mejor ofrenda que le podamos dar a Dios. No que andemos ayunando por allí y nos estemos dando golpe de pecho y vivamos una vida desordenada, una vida de desobediencia, una vida alejada de su palabra, una vida donde nos ligamos con el mundo, una vida que entramos y salimos del mundo. Eso no es ser fiel ni leal a Dios. Y podemos decir que sí, realmente somos fieles a Dios porque le amamos, porque nuestro amor es intenso, pero no somos leales porque estamos dañando la obra. A Dios no le agrada nuestro esfuerzo cuando no le obedecemos. Por más esfuerzo que hagamos para agradarle, si nosotros no hay obediencia en nosotros y falta de atención, que es lo que Él quiere, pues vamos a tener pérdida y ciertamente estaremos en desobediencia creyendo que le estamos dando lo mejor a Dios. Esta reflexión la dejo. Hoy, bueno, gloria sea al Señor. Hemos terminado por ahora esta parte. La próxima semana, pues, si Dios lo permite, ¿verdad?, estaremos viendo vigilante, valeroso y no contencioso. Estas 3 características más. Recuerde, hasta ahora hemos venido considerando hasta ahora hemos considerado 5 características: humilde, obediente, dispuesto, leal y fiel. Es interesante que nosotros no solamente oigamos estos audios, sino que pudiéramos ir cada día poniéndolo en práctica. Porque estas características están tan unidas que uno no sabe dónde comienza una y dónde termina la otra. Y Dios está demandando humildad en nosotros. Alguien que realmente conoce a Dios tiene el carácter de Jesús, que se humilló. Pues Jesús fue nuestro ejemplo de humildad. Se humilló hasta la muerte de cruz. Fue obediente hasta la cruz. Estuvo dispuesto a ir a la cruz. Fue leal con Dios y con los discípulos. Y fue fiel con Dios hasta la muerte. Fue leal porque amó la obra de Dios hasta la muerte. Porque amó a los discípulos por los cuales Él le había enviado. Meditemos en esto. Creo que hay allí sabiduría que está ahí a flor de piel. Disfruten pues de esto que le está dejando el Señor, este pan. Les entrego mi saludo de parte de mi esposa. Les deseo un feliz día y que el Señor les prospere y que esta palabra se haga rema en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor les bendiga.